A título personal quisiera manifestarle lo inmensamente gratificado que me encuentro como ginecólogo y como ser humano que hoy me pueda acompañar mi papá en esta conferencia, el doctor Gemay Zuluaga, y hacerle un pequeño homenaje a él desde acá por ser el ginecólogo de más antigüedad aún en ejercicio, y yo diría que en mucho ejercicio. A continuación, también darle las gracias al doctor Byron, aunque no sé si realmente darle las gracias por invitarme a esta conferencia, porque ustedes saben que el tema es absolutamente controversial y no sé si cuando el doctor Byron me la pasó, esbozó una sonrisa de agradecimiento o de ironía. Gracias, doctor Byron. Bueno, la progesterona, cuando empezaron a utilizarla en el embarazo con sobradas razones, se analizó desde cualquier óptica de que pues, tenía unas características que podían ser muy útiles en el embarazo. Y pues por su nombre mismo, cabe pensar que sí, la progesterona era la panacea. Y allá por 1970, el doctor Émile Papiernik en Francia publicó los primeros trabajos con progesterona totalmente alentadores. Y entonces todo el mundo obstétrico se abocó a la utilización de la progesterona de cualquier forma que viniera en esa época, y llegaron, está muy lejos, de cualquier forma poder interactuar con la progesterona en dos temas principales: la amenaza de aborto y la amenaza de parto pretérmino. Y todo esto se basó pues, en todo lo que nosotros conocemos de la progesterona, de que, como les decía, es una hormona progestacional, de que definitivamente la progesterona es un elemento farmacológico que lleva al útero a quiescencia, a quietud. Además de eso, previene una serie de problemas que se pueden presentar a nivel de las membranas, especialmente evitar la apoptosis, por lo menos en modelos experimentales, de las membranas amnióticas. Igualmente, la progesterona, su ausencia, permite que se produzcan una serie de cambios a nivel del cuello de la matriz, que los analizaremos ahora un poquito más en profundidad. Igualmente, es bien sabido que cuando se utilizan elementos que son antagónicos de la progesterona, esto puede llevar en esa supresión a que se pierda el embarazo. Entonces, basados en eso, pues era muy lógico, muy loable, muy razonable que se pudiera utilizar la progesterona en el manejo de la amenaza de parto pretérmino y ser en ese momento pues la panacea. Sin embargo, aquí es donde viene el problema. La progesterona ha tenido amigos, ha tenido enemigos, ha tenido defensores, ha tenido detractores, y con el paso del tiempo, algunos de los detractores terminaron siendo defensores y viceversa. Y los estudios son totalmente contradictorios en muchos casos, inclusive por los mismos autores. Y existen elementos de juicio aparentemente emanados de trabajos bastante interesantes y con una lógica estadística y epidemiológica rigurosa, y en otros las muestras no son suficientes. Sin embargo, son una forma de que nosotros podamos analizar que el tema de la progesterona es absolutamente controversial y contradictorio. Con respecto a la amenaza de aborto, ni siquiera en eso tampoco tenemos una claridad. Los estudios más clásicos hablan de aproximadamente un 40%, entre un 30 y un 40% de pérdidas del embarazo, de abortos, unos de ellos clínicamente evidentes y otros no son evidentes. Sin embargo, algunas series hablan entre el 48 al 51% de las pérdidas del embarazo, la mayoría de ellas absolutamente inadvertidas. Pues la presentación del aborto espontáneo pues es la amenaza de aborto y el aborto recurrente. En ambos casos, pues vemos que entre más temprano el embarazo, mayor el porcentaje de pérdidas, y entre más avanza el embarazo, más posibilidades de persistir y prevalecer. ¿Por qué motivo la progesterona no es la panacea en la amenaza de aborto o en el parto pretérmino, en la amenaza de parto pretérmino? Y las causas pueden ser muchas, pero principalmente
cada causa debe tener una solución. Y aquí tenemos múltiples causas y vamos a ver que la progesterona solamente puede actuar en un pequeño porcentaje de los casos. Por lo tanto, también es injusto pretender que la progesterona nos arregle, al igual que podríamos hablar de la nifedipina, la terbutalina, etcétera, nos arregle todos los problemas que tengamos de amenaza de parto pretérmino o en este caso de amenaza de aborto o aborto en curso. Si nosotros analizamos las malformaciones uterinas, pues además de ser causa de infertilidad, son causa también de aborto y una de las principales causas, y me corregirán los infertólogos, de los problemas de infertilidad de una mujer son los tabiques o los septos intrauterinos. Las causas genéticas, cuando el producto viene con algún tipo de anormalidad genética, la edad materna avanzada, los antecedentes previos de abortos, los periodos intergenésicos que sean muy cortos, la multiparidad, los factores socioeconómicos, las etnias, etcétera. Y aquí llegamos a una parte muy importante que es la insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, cuando analizamos esto, siempre ha sido una práctica clínica muy socorrida la utilización de la progesterona, pensando que puede hacer una insuficiencia del cuerpo lúteo. Sin embargo, en esto también tenemos una serie de contradicciones. Aquí vemos unos casos, ven ustedes aquí a la izquierda, estas imágenes de acá, son pólipos endometriales, a la derecha vemos una imagen, una reconstrucción en 3D de un septo intrauterino, y el otro un poquito borroso, un embarazo gemelar en uno de los dos cuernos de un útero bicornio. Las causas genéticas, esto es un niño, un bebé a quien le hizo una miocentesia de muchos años, una trisomía 21. Entonces, si la madre naturaleza está diciendo no va a seguir el embarazo, la progesterona no puede hacer nada ahí. Los embarazos gemelares, evidentemente. Y aquí viene lo que les quería comentar de la deficiencia del cuerpo lúteo. Siempre hemos pensado que es real, que existe, que la podemos manejar con progesterona, cualquiera sea de sus formas, 17 caproato, o podemos poner progesterona micronizada, progesterona natural, etcétera. Sin embargo, miren ustedes que no hay tampoco claridad con respecto a esto. Muchas pacientes aparentemente tienen deficiencia del cuerpo lúteo y su embarazo sigue adelante, y otras pacientes tienen unos niveles no óptimos de progesterona circulante y sin embargo no tienen ningún problema en el embarazo. Y eso también se demuestra en las biopsias que hacen en algunas pacientes para comprobar a nivel del endometrio si realmente existen problemas con el cuerpo lúteo, con la insuficiencia del cuerpo lúteo y su manifestación en endometrio, y se encuentran desfases hasta de 2 días. Y esto dice que está por debajo del umbral fisiológico que se necesita para lograr una gestación o para mantenerla después. Sin embargo, miren ustedes que hay un estudio que revela 25% de biopsias endometriales con desfase en grupos de mujeres que realmente son fértiles. Entonces aquí tenemos una contradicción. Y algunos estudios indican que el suplemento con progesterona también disminuye la tasa de aborto recurrente y aumenta la cantidad de embarazos exitosos. Entonces seguimos teniendo contradicciones. Y viene este comentario de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva en el 2015, que dice lo siguiente: no hay un estándar reproducible, fisiológicamente relevante y clínicamente práctico para diagnosticar la deficiencia de fase lúteo y poder distinguir entre mujeres fértiles y no fértiles. La deficiencia del cuerpo lúteo no ha sido aún probada como una causa independiente de infertilidad, y las concentraciones de progesterona sérica no son predictivas de embarazo exitoso, y no hay una evidencia de alta calidad que soporte el uso de progesterona solamente para prevenir el aborto. Entonces, vemos que también tenemos problemas a nivel del primer trimestre, a nivel de los primeros estadios del embarazo. Y ya entramos en el otro problema, y es el parto pretérmino, hoy en día conocido como síndrome de parto pretérmino. Y síndrome porque también es multifactorial y tiene una causa común final, que es la pérdida del embarazo. El problema es absolutamente serio. Los Estados Unidos están viendo ahora con profunda preocupación, la Oficina de Salud, que se ha incrementado la tasa de parto pretérmino de unos años para acá. Aparentemente se deben a problemas socioeconómicos, pero también lo asocian a problemas de técnicas reproductivas modernas en infertilidad. Y también ven que en Europa ha habido un incremento, entonces los países desarrollados también están empezando a tener esta problemática,
igual que la tenemos en el tercer mundo. La Oficina Americana de Salud habla de costos de 26.000 millones de dólares anuales, el manejo y la problemática del parto pretérmino. Los solos neonatos valen 5.600 millones de dólares anuales y 26.000 millones el costo social para la sociedad americana en el sostenimiento de las secuelas, el entrenamiento y la educación de los bebés que presentan secuelas por este problema. De otro lado, los estudios de la Oficina de Salud del Reino Unido tienen una estadística interesante que es hipotética. Ellos tienen unos costos de aproximadamente 4.500 millones de libras esterlinas al año en el manejo del parto pretérmino y dicen que si lograran mantener el embarazo en todas las pacientes con parto pretérmino entre 7 a 10 días más, habría una disminución entre 1.800 a 2.000 millones de libras esterlinas en el manejo de las complicaciones que se puedan derivar de este problema. Con todas las causas que nosotros podamos analizar como factoriales de parto pretérmino, hay dos que sobresalen, que es el antecedente de parto pretérmino previo y el análisis del cervix corto, la cervicometría por debajo de 25 milímetros. Igualmente podemos entrar aquí a analizar que hay variables que no podemos controlar y hay otras que por más que sean evidentes no podemos tampoco intervenir, como hablábamos ahora, los problemas genéticos, los defectos del útero, la edad materna, a veces el consumo, como hablaba la doctora Estrada, el consumo de spa, en algunos casos es una causal de un problema de estos, antecedentes de cirugías cervicales, malformaciones fetales, embarazo múltiple. Entonces, en esos casos es muy difícil que la progesterona realmente pueda actuar. Y son básicamente dos casos puntuales en los que la mayoría de los estudios coinciden en que puntualmente se puede actuar ahí y que puntualmente hay posibilidades realmente de sacar adelante el embarazo, o por lo menos retardar en algunos días el parto pretérmino. Y nos metemos ya con una serie de estudios, aquí los voy a cansar un poquito porque hay una sucesión de diapositivas de diferentes estudios que soportan la idea del uso de la progesterona en una de las dos formas de presentación o las dos, y los que están en contradicción con eso y que muestran trabajos que en ambos casos son explícitos y demostrativos. Esta es una revisión de Cochrane del año 2013, es una revisión grande donde analizan la progesterona contra el placebo en mujeres con antecedentes de parto pretérmino y logran analizar que hay una disminución real del riesgo de parto pretérmino y de mortalidad neonatal, que son los factores más importantes, la mortalidad y previamente haber reducido el parto, la incidencia del parto pretérmino. Redujeron 6 estudios, mostraron que sí hubo reducción del riesgo de mortalidad perinatal. 5 estudios efectivamente demostraron que hubo una disminución de la incidencia de parto pretérmino en pacientes con gestación menor de 34 semanas. 10 estudios en pacientes con menos de 37 semanas y hubo 6 estudios que mostraron las comorbilidades que se pueden presentar en los fetos, que llaman morbilidad compuesta, síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis necrotizante, etc. Luego viene el estudio de la red de unidades de medicina materno-fetal en el Reino Unido con caproato de 17-hidroxiprogesterona usando 250 miligramos semanales versus placebo. Este es un estudio clásico llevado a cabo por Mace y colaboradores y publicado en el 2015. Ellos randomizaron 459 mujeres con antecedentes de parto pretérmino, ese fue el criterio de inclusión, menores de 37 semanas, y utilizaron, como les digo, la 17-hidroxiprogesterona desde la semana 16 o 20 hasta la semana 36, contra placebo utilizando el mismo momento. Y lograron realmente una disminución para ellos importante y significativa en la incidencia de parto pretérmino. Y de esta forma conjeturaron que esta profilaxis de 17-hidroxiprogesterona realmente sí logró el cometido que ellos esperaban. Como se ve además evidenciado en la siguiente gráfica. En rojo está el grupo placebo, en azul está el grupo que utilizó la progesterona 17-hidroxiprogesterona. Entonces, aparte de disminuir la incidencia de parto pretérmino, lograron también que hubo una disminución en los problemas que se presentaban a nivel de los neonatos, tanto en el síndrome de dificultad respiratoria, en la displasia broncopulmonar, en la hemorragia intraventricular, en la enterocolitis necrotizante.
Luego viene el estudio brasileño, que es otro de los clásicos, liderado por el doctor Da Fonseca, con gel de progesterona, utilizando un gel, una cintilla de 90 miligramos de concentración de progesterona versus placebo. Reclutaron 142 pacientes randomizadas con antecedentes de un parto pretérmino, pero lo ampliaron también a otra serie de situaciones que se podían presentar, como cerclaje cervical o malformación uterina. Entonces fue más amplio el criterio de inclusión. Desde la semana 24 hasta las 34 utilizaron la droga y lograron una disminución evidente en pacientes menores de 37 semanas de parto pretérmino y menor de 34 semanas. También vieron que tenían una disminución también en la morbilidad compuesta de los neonatos. Este estudio tiene una importancia también porque ellos tuvieron la oportunidad de monitorizar las pacientes cada semana y utilizar el tocodinamómetro para analizar la actividad uterina y pudieron llevar pormenorizadamente un registro de cada paciente. Igualmente, viene otro estudio con progesterona, de estudios controlados, también publicado en este mismo segmento, de utilización de la progesterona contra el placebo, pero ya en mujeres con cervix corto, ya no con antecedentes de parto pretérmino, y con amenaza de parto pretérmino evidenciado en el momento del ingreso, no solo con la paciente que estaba cortando el cervix, sino la paciente que presentaba sintomatología. Todos estos estudios mostraron ser estadísticamente significativos y el uso de progesterona se asoció a beneficios tanto en el neonato como en la menor incidencia de parto pretérmino, sea porque tuviera los antecedentes o porque se presentara realmente con una amenaza real. Y viene este estudio que echó por tierra todo, el famoso estudio Optimum, que es un estudio que sirve como guía por una razón muy poderosa. Es el estudio más grande publicado hasta la fecha en la utilización de progesterona en la amenaza de parto pretérmino. El estudio, como estudio individual, no como metaanálisis. Este estudio fue publicado en The Lancet en el año 2016. Reclutaron 1.288 pacientes en un estudio randomizado doble ciego, utilizando 200 miligramos de progesterona vaginal versus placebo desde la semana 22 o 24 hasta la semana 34. Los criterios de inclusión fueron los mismos que hemos visto y además que la paciente tuviera un test de fibronectina positiva, pero asociado además otra serie de cosas como una cirugía cervical, un parto previo por ruptura prematura de membranas o antecedentes de pérdida en el segundo trimestre. Y el resultado fue absolutamente desalentador y descorazonador para quienes defienden la progesterona. No hubo reducción significativa en resultados obstétricos, neonatales, ni tampoco cambios importantes positivos en los infantes hasta los 2 años de edad. Hubo una leve disminución de las muertes neonatales y una menor incidencia de lesiones evidenciales por ultrasonido en los neonatos. Hacen la pormenorización de que quizás el análisis de los cerebros de estos neonatos al ultrasonido, al mostrar menos lesiones, quizás se deba a una hipótesis que se viene manejando hoy en día y es el uso de progesterona en el trauma craneoencefálico en pacientes, en cualquier tipo de pacientes. Pero también hay estudios contradictorios, sin embargo, algunas escuelas de neurología, neurocirugía, abogan por el uso de la progesterona como profilaxis para evitar el daño a nivel cerebral, en el caso del trauma craneoencefálico no sea tan extenso. Este estudio, como les digo, tiene una gran validez, no solo por el número de pacientes, sino por el diseño. Y, como les digo, es el más grande publicado hasta la fecha. Luego viene otra parte, y es quienes empiezan a analizar con más profundidad el problema de la cervicometría. Entonces, uno de los grandes estudiosos del tema es el doctor Roberto Romero, venezolano, quien ha logrado escalar una de las más altas posiciones en la Oficina Americana de Salud con sede en Michigan. Y es realmente uno de los gurús, uno de los sabios de este tema, y analiza que el cuello corto realmente es el problema y hace una diferenciación en su editorial que publica en la revista Blanca, ya en el 2007, donde dice que quizás el cuello, el cervix,
es una entidad diferente al miometrio y que tiene vida independiente. Actúan en mucha forma conjuntamente, pero son dos órganos independientes. Entonces hace todo el análisis bioquímico e inmunológico que puede llevar a una serie de cambios en el cervix con los cambios que se puedan dar a nivel de las concentraciones de progesterona. Pero él dice que las concentraciones de progesterona no tienen que ser necesariamente pérdida de la concentración o disminución de la concentración a nivel sanguíneo, a nivel sistémico, sino que la pérdida ocurre a nivel del cervix y ocurre por unos fenómenos quizás asociados a problemas de tipo infeccioso, no evidentes, pero latentes, que poco a poco se van manifestando y empiezan a interactuar a nivel del cervix en el sistema inmunológico local. Entonces hay una exacerbación de las interleuquinas, citoquinas, del factor de necrosis tumoral, y esto lleva a una presencia de metaloproteasas que van poco a poco consumiendo el colágeno de la matriz celular a nivel del cervix. Entonces, que quizá esto sea una de las teorías que pudiera ser más plausibles en la génesis del parto pretérmino relacionado con el cuello corto. Sin embargo, él dice que lo importante es estadificar estas pacientes que tienen riesgo, y tienen riesgo es por la presencia de cervix corto, y que por lo tanto el cervix corto es el factor de pronóstico en cuanto al parto pretérmino más poderoso que podamos analizar hoy en día por medio del ultrasonido, es decir, la cervicometría. Usa el corte o hace el análisis dice que es un poco arbitrario, 25 milímetros. En algunas otras series se hablan de 15 milímetros y otros de 10 milímetros. Da Fonseca, por ejemplo, utilizó estudios con menos de 15 milímetros de longitud, con buenos resultados. El doctor Romero dice que el corte para él debe ser en 25 milímetros y para otros autores también. 5 minutos, doctor. Bueno, ok, dame otro poquitín, ya voy a acabar. Igualmente, dice que no es un test de tamizaje por una razón muy sencilla, y se vuelve un pequeño juego de palabras. No todas las pacientes con cervix corto hacen parto pretérmino, y la mayoría de pacientes que les presentan parto pretérmino nunca han tenido antecedentes de parto pretérmino ni de cervicometrías cortas. Y empieza a hablar del síndrome de acortamiento cervical. Este es un cervix corto. Lo otro es que quiere hacer un análisis interesante en esto, y lo vemos todos nosotros, en que la mayoría de las pacientes que consultan por amenaza de parto pretérmino realmente no tienen parto pretérmino, y solamente el 15% desarrollan el problema y traen a nacimiento a un bebé pretérmino. Y también es difícil reconocer realmente los falsos positivos y los falsos negativos basado solamente en los comentarios de las pacientes, en la sintomatología y en los signos. Entonces, que la cervicometría es la única herramienta que podemos tener, por lo menos en nuestro medio, lo analizo así, porque no tenemos la facilidad de utilizar otros métodos como la fibronectina, por ejemplo. Bueno, luego viene, para acabar de enredar la piola, este trabajo publicado este año, un metaanálisis que hizo muy interesante el doctor Romero también, en algo que ya se había dado por descontado. En la amenaza de parto pretérmino en el embarazo gemelar no hay absolutamente nada que hacer trayendo a colación la progesterona. Por lo tanto, el parto pretérmino hay que manejarlo, en el embarazo gemelar hay que manejarlo con otras estrategias, más no utilizar la progesterona. Sin embargo, el doctor Romero dice que haciendo una revisión de metaanálisis y una serie de estudios, llega a la conclusión de que sí puede tener un valor real el manejo de progesterona en la amenaza de parto pretérmino en el embarazo gemelar, que hasta la fecha había sido considerado que no tenía ninguna utilidad. Inclusive, estas pacientes eran desechadas dentro de todos los criterios de inclusión en los trabajos previos. Además, logró demostrar también, como consecuencia, una disminución en la morbilidad neonatal y en la mortalidad neonatal. Bueno, él hace el análisis, obviamente, en diferentes edades gestacionales, utilizando dosis de 100, 200, 400 miligramos, y que además tuvo la posibilidad
de que todos los autores de los diferentes estudios le abrieron las puertas a la base de datos de cada paciente. Entonces el grupo de él pudo individualizar el estudio de cada paciente y pudo llegar a esta conclusión de que efectivamente la progesterona tiene campo de acción también en el embarazo gemelar. Luego viene, ya publicado recientemente, este metaanálisis también por dos famosos perinatólogos y ultrasonografistas europeos, Vincilios y Beiser, donde dicen que la utilización de la progesterona natural en cápsula vaginal o gel vaginal sí sirve en gestaciones menores de 34 semanas con cervix corto y disminuye la morbilidad neonatal. Y se apoyan también en un trabajo que hizo Da Fonseca, esta vez asociado con Nicolaitis, donde dice que realmente sí hay una disminución del parto pretérmino, pero que quedan dudas sobre lo de la morbilidad neonatal. El grupo de Barcelona, que es uno de nuestros referentes hoy en día, son muy claros y hasta la fecha dicen que sí lo recomiendan para pacientes asintomáticas con hallazgo de cervix corto, asintomáticas, y pacientes con antecedentes de parto pretérmino, y que no se debe usar ni en el embarazo gemelar, ni en el cuadro agudo de APP, ni tampoco como tratamiento de mantenimiento ambulatorio o inclusive a nivel hospitalario. ¿Por qué existen las controversias? Son muchas causas, quizás por la escogencia de los pacientes, quizás relacionado con las dosis, quizás también esté relacionado con la duración del tratamiento, con la escogencia de los pacientes definitivamente, y porque los modelos de reproducibilidad no son adecuados en cada evento, en cada situación, localización geográfica, y dependiendo de los factores socioeconómicos y las etnias. Para acabar ya, terminando con estas controversias, porque realmente son más controversias que realidades, dado que el síndrome de parto pretérmino es la vía común final de una serie de patologías, intervenir solo con progesterona es improbable o no es la metodología que pueda beneficiar a la mayoría de pacientes en riesgo de parto pretérmino. Y aquí la conclusión final es este adagio popular que digo, no digo que sí ni digo que no, sino todo lo contrario. Muchas gracias.